divide a centrífuga la sangre del plasma, se queda la sangre abajo, el plasma se queda arriba, y ese plasma lo sacan, lo inyectan en la piel y te renueva eso como si fuese un niño. ¿Perdón? Ok, la pastora dice que si se lo hacen conmigo le sale con un 15% de descuento. ¿Por qué el descuento? Por falta de título. Hay gente que se atreven a hacérselo, ¿oíste? Por hacer 100, 200 pesos. Pero ese es el plasma, señores. Nuestro cuerpo realmente está lleno, gran parte de este líquido llamado plasma. En la parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pero ustedes dan cuenta realmente de cuando una persona está realmente muy delicado de salud o va a ser operada o tiene mucha anemia, siempre andan buscando transfusión de sangre. Porque en la sangre están estos componentes que da vida a la persona y lleva los nutrientes correspondientes de que una persona realmente necesita en su cuerpo para poder vivir. Amén. ¿Qué lleva la sangre al cuerpo? La sangre realmente está suministrada de oxígeno y, como les dije anteriormente, de nutrientes, y lleva esto a todo el cuerpo y elimina, el dióxido de carbono y los elementos residuales. Esto es lo que hace realmente la sangre en el cuerpo cuando la lleva. ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Transportan oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo. Por eso es que cuando ustedes están cansados, les voy a enseñar esto. Cuando ustedes están cansados o están agotados y no tienen energía, en vez de beberse de esas bebidas energizantes que hacen mucho daño por ahí, porque son realmente pura cafeína y tienen alto nivel de cafeína y estos componentes realmente que pueden hacer daño a la salud, ustedes comienzan a brincar. ¿Por qué? Se ve tonto, pero no lo es. Cuando tú comienzas a brincar, estando cansado, lo que sucede es realmente que las células de tu cuerpo se llenan de oxígeno y te dan energía. Por eso es que muchos oradores, conferencistas, antes de subir a la tarima, toman un tiempo ¿para qué? Para llenar sus células de oxígeno y tener energía y poder proyectar lo que necesitan proyectar a la hora realmente de dar la conferencia. ¿Sabían eso? Se ahorraron un par de miles de pesos para saberlo. Técnicas, señores. Pero obviamente como no estudiamos muchas veces el cuerpo humano, no conocemos esas cosas que sí nos ayudan a nosotros. ¿A qué? A estar realmente con vigor. La sangre comienza a fluir. Por eso es que lo que hacen deporte, antes de iniciar un deporte, ya sea jugar básquet, ya sea jugar tenis, ellos no entran a la cancha de una vez a jugar. ¿Qué hacen ellos? Comienzan a estirarse, comienzan a hacer un montón de cosas, comienzan a cuidar sus tobillos, comienzan a brincar, comienzan a hacer un montón de cosas. ¿Para qué? Para cuando comience entonces, lo que ha de comenzar, el cuerpo no sufra cualquier shock. Un espasmo y todo eso. Técnica, señores. Por eso solamente que las personas que hacen o practican ballet hacen lo mismo. Antes de iniciar su rutina, ¿qué hacen? Se calientan. Entonces estas cosas son muy importantes para nuestro cuerpo. ¿Dónde se produce la sangre? Oye, son preguntas básicas para un médico. Para nosotros que no estudiamos medicina, es una cosa del otro mundo. Porque esa anatomía no la estudiamos nosotros. Está ahí, pero como no es parte de lo que hacemos, como que son un poquito caso omiso a eso. Sin embargo, los médicos pueden manejar esto muy perfectamente. Ahora, ¿dónde se produce la sangre? En la médula ósea. Este es el material esponjoso que está ubicado dentro de los huesos. ¿Sabías eso? Interesante. Y esta médula esponjosa
que está dentro de los huesos es realmente la que produce todos los tipos de células sanguíneas. Todos los tipos de células sanguíneas es producida ahí. Ahora, yo quiero irme a Levítico 17:11. Mira lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Déjala ahí, por favor. Te repito de nuevo. Y lo leo de nuevo. Porque la vida de la sangre, ¿dónde está? La vida de la carne en la sangre está. Por eso realmente que hay discusión hoy en día todavía dónde que está la vida del ser humano. Y la Biblia dice que la vida de la carne en la sangre está. Por eso es que cuando a una persona le falta sangre, pasa mejor vida. Y han entrado en discusiones teológicas por ese versículo, porque quieren dejar dicho que el espíritu de las personas está en la sangre. Y han traído discordia con relación a esto, porque como la vida del ser humano está en la sangre, han querido decir y han querido realmente ver o han querido dar a entender que el espíritu está en la sangre. Por eso es, señores, que nosotros tenemos que ser conscientes de muchas cosas en nuestros cuerpos. Porque hay cosas que comemos que no son beneficiosas. Y al fin y al cabo comemos para satisfacer nuestra necesidad del hambre, pero no comemos para satisfacer la necesidad de nuestro cuerpo con relación a lo que necesita. Yo conozco personas que han durado 3 y 4 años y un suplemento no se lo han tomado. Un suplemento, llámese de multivitamínico. Porque obviamente hay cosas que el cuerpo deja de producir. Por ejemplo, la Q10, que es buenísima. El cuerpo deja de producir la Q10 con el tiempo. La vitamina C es constantemente que hay que añadirla a nuestro cuerpo. Y hay un montón de suplementos que nosotros no lo tomamos. Lo que tomamos son medicamentos farmacéuticos cuando sentimos mal y cuando nos prescribe un médico. Pero hay un montón de cosas que necesitamos realmente nosotros tomar para que nuestro cuerpo pueda seguir funcionando correctamente. Lo bueno del cuerpo humano que el Señor ha creado ha sido algo perfecto, porque usted puede tomar un multivitamínico y dice, ay, ¿y si me paso? No. Interesante es que cuando usted toma un multivitamínico, el cuerpo absorbe lo que necesita y lo demás lo desecha. Lo que hay que tener cuidado con algunas vitaminas, como la vitamina A, que hay que tener mucho cuidado porque no se puede consumir a grandes cantidades, porque puede ser realmente una situación. Entonces nosotros sí tenemos que agarrar y cuidar nuestro cuerpo. Aquellas cosas, por eso que ustedes realmente ven personas, en este caso hombres, que constantemente donan sangre, porque también tener mucha sangre es un tema. Es un tema. Las mujeres también donan sangre, pero muy poca, porque obviamente por su sistema del periodo mensual pierden mucha sangre y muchas veces realmente viven con anemia. Y una mujer consciente que sepa que está menstruando constante o todos los meses debería tomar por lo menos hierro. Y las mujeres muchas veces no toman hierro. Y todos los meses en su periodo. Y cuando tú comienzas a ver y haces análisis, comúnmente siempre están ¿con qué? Anemia. Y cuando una persona tiene anemia, es falta de 3 cosas: hierro, vitamina C, complejo B. ¿Sabían eso? Por esos 3 componentes, una persona puede tener anemia. Por esos 3 componentes. Hay personas que toman medicamentos para subir los glóbulos, para no tener anemia, y dura mucho tiempo en que la sangre suba. Se le ve la anemia. ¿Por qué? Porque es un proceso. Es un proceso. Y por eso es importante saber realmente lo que uno toma y qué es importante para nuestro cuerpo. Pero muy bien lo dice aquí Levítico 7:11, que la vida de la carne en la sangre está. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro cuerpo y cuidarlo, porque tenemos que darle a Dios, obviamente,
información de lo que hemos hecho, aún con nuestro cuerpo que no es de nosotros, es de Él, que estamos acá. Por eso es que nosotros sí creemos en qué, en donar sangre, porque sabemos que peligra la vida de alguien, y más si esta persona no ha conocido a Cristo. Entonces es una oportunidad que uno tiene de poder ayudar a que otro pueda vivir. Y obviamente uno donar una pinta de sangre no nos hace daño. En este caso lo último que llegué a hacer fue donar plaquetas y me prohibieron seguir donando sangre o plaquetas en más de 2 años. Porque obviamente seguirla donando podía causarme situaciones en mi médula, porque fue plaqueta. Por una persona que sí necesitaba obviamente plaquetas y que estaba siendo dializada. Entonces nosotros tenemos que tener eso. Es importante saber el tipo de sangre que tú eres. Es importante realmente saber que tú puedes ser donante de sangre y que puedas hablar con tu médico y ver realmente cada qué tiempo tú podrías hacerlo, porque siempre necesitan personas que estén donando. Hay mensajes que le llegan a las personas en los celulares para que necesitan obviamente o que puedan impartir poco de su sangre y la gente se hace caso omiso, porque como es un problema de ellos, hay gente realmente no le da mucha importancia. Y no te puedes imaginar realmente una persona necesitando sangre y que necesite a alguien en particular y que esa gente se haga caso omiso. Está realmente en juego la vida de alguien. Entonces pónganse en oración, ustedes tratan con el Señor y dependiendo realmente de su disponibilidad, ustedes en este caso tienen eso pendiente. Vamos a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es remisión? Perdón. En el Antiguo Testamento. Si ustedes comienzan a escudriñar el Antiguo Testamento, todas aquellas personas para sus pecados tenían que llevar un animal en particular, dependiendo el pecado que habían cometido. Un palomillo, un becerro, un cordero, una cabra. Por eso fue en este caso que cuando ustedes realmente ven en el Nuevo Testamento que Jesús desbarata todas las mesas de aquellos comerciantes que estaban en la entrada del templo y que se incomodó y armó realmente un gran escándalo, se incomodó porque ya la cultura se había perdido. ¿En qué sentido? Es que cuando tú ibas al Antiguo Testamento, tú ibas con tu palomita en la mano, le dabas realmente la palomita al sumo sacerdote y le decía, esta viene siendo mi ofrenda para remisión de mi pecado. En pocas palabras, aquellos que habían, por ejemplo, adulterado y tenían que llevar, por ejemplo, un becerro, ya no querían andar en la calle con el becerro, porque ya los demás se van a dar cuenta cuál fue el pecado que había cometido. Entonces, el tiraje era no llevarlo en mano por la calle, era comprarlo ahí mismo en el templo, en la entrada, y pasarlo por dentro, para que no te vieran caminando con tu pecado en la mano. Hello. Fíjate cuando apareciera alguien ahí, por ejemplo, con un cabrito, y que tú digas, este pecó y hizo tal y tal cosa. O sea, es como curiosidad de, bueno, aquí la remisión de pecados son las ofrendas. Usted adulteró, son 2,000 pesos. Usted agarró y robó, son 1,000 pesos. Usted le dio una galleta a su esposa, son 500. Y que la gente todavía con los 2,000 pesos. Ay, pero mira lo que es el fulano. Ah, pero mira los 500, le está dando golpe a la mujer. O sea, quedaba evidenciado. Eso era en el Antiguo Testamento. Hello. No, el tigraje era tan fuerte que ahí mismo lo compraban y me lo metían. Pero se evitaba de que lo vieran en la calle. Como los padres que mandaban a los muchachos al colmado a comprarse una cerveza y se lo metían en una funda negra. O sea, que no supieran qué era. Lo mismo. O un brugal. Lo mismo. Y es por eso realmente que debemos entender que ya eso, y de paso, mire, esto realmente estamos hablando con relación a lo que viene siendo derramamiento de sangre,
todavía hoy en día las sectas ocultistas utilizan versículos del Antiguo Testamento para poder involucrar a personas en el satanismo. Y es porque ustedes realmente ven personas que están en el satanismo y están realmente utilizando que gallina, gallo, que gato, que yo no sé qué, y comienzan realmente a asociar sangre, comienzan a beber sangre, hacen un montón de ritos que son cosas diabólicas. Entonces lo interesante realmente viene siendo que cuando tú comienzas a estudiar el Antiguo Testamento en relación a lo que viene siendo la sangre, te das cuenta que cada animal que se llevaba por pecados determinados tenía un tipo de sangre diferente. Y esa sangre en particular era necesaria para poder perdonar a aquel que la llevaba como pecador y a su nombre. Interesante, ¿eh? Interesante. Miren esta historia. La primera transfusión de sangre la hizo Denis, uno de los médicos del rey Luis XIV de Francia. Se la hizo a un joven de 15 años con ayuda de un cirujano llamado Paul Emmerich. Este les trajo al joven 3 onzas de sangre, pero al mismo tiempo le transfundió 9 de carótida, exacto, de un cordero. Y la sangre del cordero se la transfundió al joven de 15 años, que tenía meses con una fiebre que no se le quitaba y estaba divagando. Y dice la historia que fue tan impresionante el resultado de la transfusión de sangre de un cordero a un joven de 15 años que el muchacho hizo un cambio tremendo desde que fue transfundido. ¿Te imaginas eso? No sangre humana, una sangre de un cordero. ¿Mm? No dice la historia que se murió, lo que dice realmente que hubo un cambio drástico al joven de 15 años. ¿Sabían eso? Hoy en día se han hecho ya como 2 operaciones que han tomado el corazón de un cerdo y se lo han puesto a humanos. Uno duró un mes y el otro sigue vivo. Murió también. ¿En qué tiempo murió? En 6 semanas. Entonces uno murió en un mes y otro murió en 6 semanas. Así va la ciencia hoy en día. Ahorita realmente van y la pegan y ya saben realmente que cuando una gente tiene un corazón sabe de qué animal tomar. Hello. Hello. Vamos a Efesios 2.13. Efesios 2.13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de quién. ¿Qué es lo que nos acerca a Él? Su sangre. Él fue sacrificado por nosotros. Por eso que Cristo es la expiación perfecta. Wow, ¿cómo inicio? ¿Cómo sigo? Ustedes realmente conocen la historia cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en el pueblo de Egipto. 430 años. El Señor mandó realmente a que degollasen el cordero. Y que la sangre del cordero la pusieran en el lindel de cada casa. Porque iba a dar autorización al ángel de la muerte de que se llevara todo primogénito, y no primogénito del ser humano, sino también de los animales. Por eso fue que cuando los judíos pusieron en su lindel la sangre del cordero,
absolutamente nada pasó para aquellos que eran primogénitos, excepto en el ganado y excepto en el pueblo de Egipto. Por eso es que en la Pascua, que es donde se celebra obviamente el Cordero degollado, fue en la época que Jesús murió por nosotros. Él fue la expiación perfecta. Él fue el que llevó obviamente todos nuestros pecados a la cruz. Por eso cuando voy a Israel me siento un poquito triste, porque en este último viaje nosotros visitamos el museo, que es el museo donde están todos los utensilios que se van a utilizar en el tercer templo. Y si ellos tienen todos los utensilios que se van a utilizar en el tercer templo, es porque ellos también tienen que tener para igualdad el arca del pacto. Hello. Porque no pueden tener todos los utensilios ahí sin tener realmente lo más importante, que es el arca del pacto. Pero lo que más me da tristeza es que yo realmente veo al pueblo de Dios, al pueblo escogido, los judíos, queriendo volver a implementar todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento cuando ya estamos viviendo por la gracia, porque todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador. O sea, para ellos nosotros estamos perdidos, en el sentido que estamos realmente fuera de la realidad. Ellos entienden que van en la realidad porque están esperando a su Salvador, a su Mesías. Sin embargo, ya nosotros pasamos por ahí, ellos siguen ahí. Ellos todavía, muchos de ellos, la mayoría de ellos no han reconocido todavía a Cristo como su Salvador. Y aquellos que han reconocido a Cristo como su Salvador están callados porque saben que puede haber situaciones. Si ellos confesan públicamente que ya no son del judaísmo, sino del cristianismo. Por eso es realmente que han puesto leyes en Israel que tú no debes obviamente evangelizar ni a un judío, ya sea adulto o sea niño, porque hay situaciones muy serias. Porque ellos se dan cuenta que todo el que visita Israel no lo visita aquí como vienen los extranjeros que se enamoran de las playas, que se enamoran realmente del turismo por acá y que esto sabe que hay cosas bellas en nuestro país, que es un paraíso en el Caribe. No, no, allá no es un paraíso. Con playas como Punta Cana, como muchas playas realmente del norte, del sur. No, no, no. En este caso, allá visitan es porque ahí es lo que ocurrió bíblicamente hablando. Van por Cristo. Hello. Ellos saben eso. Y todo el dinero que producen de turismo, lo producen por la palabra de Dios, por Cristo. Hello. Y todo el mundo está así, porque ven que cada vez son más personas que el velo son quitados y que están aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y es por eso, dicho de paso, es que solamente los cristianos son los atacados. No atacan a otras religiones que obviamente no son reales. Pero las están ahí. No lo atacan ni sus libros tampoco. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué los cristianos? ¿Por qué los que han aceptado a Cristo como su Salvador? ¿Por qué no llaman o hablan o persiguen aquellas sectas que sabemos que no son bíblicas? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a la luz del mundo? Hello. Hay que estar orando por Israel, Señor. Ustedes saben lo que está ocurriendo allá. Aquí estamos predicando, pero allá están en bombardeo. Serio. Serio, señores. Serio. Y donde tiran realmente misiles a Israel, desde estos puntos Israel realmente bombardea sin piedad. Y no va a parar, porque lo han dicho bien claro, no vivirán nunca más los que vivieron en el Holocausto. Es la segunda potencia más grande del mundo a nivel militar. Ahora están un montón de noticias diciendo que Israel, que asesinos, que los niños van a sufrir personas. Eso no cabe duda. Van a desaparecer niños, van a morir adultos, van a morir inocentes. Pero Israel no va a dar un paso atrás. Porque no volverá a vivir lo que se vivió. Han querido en toda la historia, oye, en toda la historia, no historia ahora que estamos viviendo, toda historia bíblica, lo han querido desaparecer. Debieron de haberlo desaparecido y sin embargo no han podido. Hello.
todavía hay discusiones por ahí porque se han dado cuenta que hubieron realmente organizaciones religiosas que financiaron a Hitler para que exterminara a los judíos. Y ahí lo dejamos. Juan 1.29. ¿Qué dice Juan 1.29? Juan 1.29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién le dijo eso Juan? ¿A quién le dijo eso Juan? Que uno era Andrés y otro era Juan. El otro Juan, el discípulo amado. ¿Ustedes sabían que Juan, el discípulo amado, primeramente era discípulo de Juan el Bautista? No lo sabían. De los 12 discípulos que tuvo Jesús, 4 vinieron gracias al trabajo que había hecho Juan el Bautista. Dale seguimiento a eso. El Andrés. ¿Y quién era el otro? Confírmame. No te pregunté a ti, porque yo sé que tú sabes de la palabra de Dios. Sácame de duda, ¿quién fue? Pero eso que dijo Juan a esos 2 discípulos que estaban a su lado, lo que le quiso dejar dicho es: todos los pecados van a ser redimidos en él. El Cordero, oye esto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el lenguaje judío le dijo: el que ustedes están viendo, ese es nuestro Redentor, en el cual yo vine a allanar su camino. Eso fue realmente como una forma de expresarse entre ellos, decir: este es el hombre por el cual estamos acá. Por eso fue que cuando él le dijo esta palabra a esos 2 discípulos, estos discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Por eso se dice realmente que unos siembran y otros cosechan. Juan sembró y pero Jesús también sembró y los discípulos. Y es por eso que tú le hablas a unas personas del evangelio, algunas nuevas, y aceptan a Cristo, y en vez de estar contigo en tu congregación, se van ¿a dónde? Palabra. Mira, bajan el tono. Entonces se lo dijo a quién: Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los 2 que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. ¿Verdad? Andrés, hermano de Pedro. ¿Y cuál era el otro? No, Andrés, el hermano de Simón Pedro, que era uno de los 2 que habían oído a Juan. El otro era realmente Juan, el discípulo amado. Amén. Y a su nombre. Entonces, en Cristo es que está la solución. En Cristo es que está la redención y la remisión de todos nuestros pecados. Todos los pecados. Oye esto, nunca se te olvide y nunca permita que el enemigo te ministre lo contrario. Todos los pecados son perdonados por Cristo. Todos. Pudiste haber adulterado, pudiste haber fornicado, pudiste haber robado, pudiste haber matado, pudiste haber hablado mentira, pudiste realmente haber hecho cosas incorrectas. Todos los pecados te son perdonados en Cristo Jesús. Te arrepientes de todo corazón, excepto uno. Hay un pecado que es imperdonable y el pecado se llama el blasfemar en contra del Espíritu Santo. Aún hablando mal de Cristo, dice la palabra de Dios, los pecados te son perdonados, pero el blasfemar en contra del Espíritu Santo, ay, muy fuerte. Y tú no querer problemas con el Padre. Tú no quererlo. Créeme que no. Pero todos los pecados te son perdonados. Si alguna vez el enemigo te ministra, quítate la vida porque hiciste tal cosa,
lleva todo pensamiento, toda palabra incorrecta cautiva a los pies de Cristo y páralo en home. Y dile, no es así. Yo soy redimido con la sangre preciosa del Cordero inmolado. Y a su nombre. No creer, blasfemar, maldecir, todas esas cosas en contra del Espíritu Santo. Y eso de paso, el Espíritu Santo viene siendo nuestro Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo de Dios viene siendo, gracias, la promesa que el Padre nos dejó. ¿Para qué? Para guiarnos a nosotros a toda verdad. Y el Espíritu Santo es que nos revela las cosas que ya se ha oído, que ya he escuchado hablar del Padre. Hello. Hello. Vamos a Hebreos 9, del 12 a 14. Hebreos 9, del 12 a 14. Dice la palabra de Dios, y no por sangre de machos cabríos. Oye, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez sucedió, ya basta. Seguimos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? No se necesita. Si alguien te dice a ti, mira, que vamos a matar un gatico, que vamos a matar realmente una gallina, que esa sangre para que tú te limpies, reprenda al diablo, salga de ahí, que eso no es de Dios. Que hazte un baño con tal y tal mata, que echa tal perfumito, y usted sabe que eso no es de Dios. Reprenda al diablo en el nombre poderoso de Jesús. Y saque pies de ahí. Lo único que limpia, lo único que quita la sal de arriba, lo único que quita realmente las malas cosas, es la sangre del Cordero inmolado, que es Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y a su nombre. Pero mira que dice Hebreos 13, del 11 al 12. Hebreos 13, del 11 al 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Vuelvo para atrás, no me lo cambie. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Próxima. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahí mismo, en el Gólgota, era un lugar de crucifixión. Fuera de las murallas. Ahí hicieron lo que hicieron con Cristo. Y cuando tú vas a Israel, te enseñan el Gólgota, que tú te das foto y parece una carabela, porque eso es lo que parece, que tienen hoyos, la roca, y tiene la figura de una carabela. Y con el tiempo ha ido cada vez componiéndose esa forma, porque el tiempo pasa, y actualmente ahí mismo abajo es una emplanada que han hecho realmente como un estacionamiento de autobuses. Ahí fue crucificado. Los católicos y los cristianos evangélicos concuerdan en todas las cosas en Israel, bíblicamente hablando, excepto en el lugar de donde Cristo fue crucificado, donde fue enterrado. Que ahí mismo, cerca del Gólgota, está el jardín de la tumba, y en este caso se explica bíblicamente por qué ahí es el lugar de Cristo fue enterrado, pero los católicos dicen otro lugar que no tiene nada que ver obviamente con lo que
es la palabra de Dios. Y es el único lugar donde realmente no hay concordancia en lo que cada uno de ellos dice. Es interesante eso, señores. Es interesante porque la palabra de Dios, todas las cosas que está escrita, se han confirmado con el tiempo, científicamente y arqueológicamente. Eso quiere decir mucho. Y a su nombre. Romanos 3:25. La palabra de Dios, en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados los pecados pasados. Y dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y para no alargarte la historia en el día de hoy, todo se conjuga en Cristo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Nos debemos nosotros por completo a Cristo. Es nuestro Redentor. Si Cristo no hubiese pasado el examen, yo me preguntaría qué hubiese ocurrido con nosotros. Sin manchas. Toda su vida, 33, casi 34 años que vivió como humano en esta tierra, no pecó. Entonces nos damos cuenta que aquel que peca no es realmente porque no es Dios, es realmente porque descuida su vida espiritual. Hello. Porque Cristo nos dio el ejemplo que en esta tierra se puede caminar siendo justo sin pecados. Entonces, si pecamos es porque buscamos querer pecar o porque nuestra vida espiritual está por el suelo. Hay descuidos espirituales. Vamos a entrar a la Santa Cena, por favor.